¿Cómo están? Qué gusto que estén con nosotros en nuestro espacio de salud en casa. Y hoy vamos a seguir platicando acerca de las pruebas de laboratorio a las que nos tenemos que someter en caso de tener alguna sospecha de haber adquirido este COVID-19, del que platicábamos. Bueno, ya tenemos pues varios meses, casi un año de estar padeciendo esta pandemia de COVID-19 y bueno, por eso nos parece muy importante también saber cuáles son los estudios a los que nos tenemos que someter, estas pruebas a las que nos tenemos que someter en caso de tener alguna sospecha. Y para ello me da muchísimo gusto dar la bienvenida nuevamente al químico clínico José Javier Cárdenas Bernal. Bienvenido nuevamente. Y también recibimos al maestro en biología molecular, Pedro Pablo Chavero Guerra. Muy bienvenido también nuevamente. Y bueno, ya platicamos acerca del tipo de pruebas que hay, ¿no? De los tres tipos de pruebas a las que nos podríamos someter en caso de tener esta sospecha de COVID, la prueba de PCR, de antígenos, de anticuerpos. Si ustedes se perdieron la primera parte de esta entrevista, los invitamos a que la busquen en nuestras redes sociales para que vean el detalle de este tipo de pruebas de las que ya platicamos. Pero bueno, Javier, si ya nos hicimos, bueno, si ya tuvimos un diagnóstico positivo, si ya llevamos el tratamiento pensando en que lo pudimos llevar en casa, ¿cuánto sería el tiempo para hacernos una prueba para saber que estamos libres de COVID? Aproximadamente, o hablando biológicamente, tardamos entre 21, después de 21 días, para que nosotros podamos realizar una prueba de anticuerpos. Hablar de la prueba de anticuerpos es hablar de que ya hay una respuesta inmune y que esas deben de, en teoría, tener una posible inmunización en los pacientes. A su vez va de la mano que se tiene que hacer un PCR que tiene que dar, obviamente, no detectado, para asegurarnos pues que el paciente ya no es portador de este material genético dentro de sus células y que por tanto no es alguien contagiable o alguien que tiene la capacidad de transmitir el virus. Es en este lapso que podemos decir que ya no estamos, que podemos ya no contagiar, Pablo. Sí, después de que una prueba de PCR sale ya no detectada o negativa, podemos asegurarnos de que el virus ya no está en presencia en las células del tracto respiratorio alto. Por eso es importante hacer una prueba confirmatoria. Si hay alguna persona que se contagió en la familia o con quien estamos viviendo, es importante que el resto de la familia se haga también esta prueba, aunque no esté presentando, o algún tipo de prueba, aunque no esté presentando síntomas. Javier. Sí, lo ideal es que una vez que tenemos un paciente en casa que ya salió detectado, pues que todos los demás familiares se hagan este seguimiento. Y justamente sería la de PCR porque es la única prueba que tenemos que sin importar la sintomatología vamos a encontrar material genético del virus si es que está presente en el paciente. Entonces se tomarían todas las medidas de resguardo, de sana distancia, las medidas de la nueva normalidad. Cuando un paciente llega, Pedro, a hacerse o alguna persona llega a hacerse este tipo de pruebas, ¿la recomendación la hacen ustedes? ¿La persona llega y pide el tipo de prueba? ¿O cómo se le explica a qué prueba se le está sometiendo? Lo ideal sería que si el paciente es sintomático, me refiero a que tiene síntomas, se haga una prueba de antígeno. Sí. Estas están recomendadas justamente para evitar un falso positivo en el caso de que no tuviera síntomas. Pero como decía el químico Javier, la única en la que se ha demostrado que se encuentra el material genético del virus es en el PCR. La PCR se recomendaría para pacientes que estuvieran en contacto con algún infectado y que no tuvieran síntomas, o en el caso de que tuvieran síntomas también es igual de efectiva. En la cuestión de cuando un paciente ya se emite un resultado en el que se encuentra que está infectado, las pruebas de seguimiento para la enfermedad, ahora sí de COVID-19,
y las que tenemos disponibles hoy en día en el laboratorio y que han tenido bastante aceptación entre los médicos, son estas que estamos mostrando en pantalla. La prueba del dímero D, como se muestra, su importancia es que está relacionada con la coagulación, en este caso de los pacientes, que se ha visto que tiene importancia porque justamente es un biomarcador que, aunque no son pruebas específicas para pacientes con COVID, pues básicamente es un conjunto de pruebas que pueden ayudar a vigilar la evolución y el seguimiento de los pacientes. Hablar de dímero D aumentado nos hablaría de pacientes que estén en riesgo de tener una coagulopatía diseminada. Hablar de una ferritina aumentada nos hablaría de pacientes que están pasando un proceso de inflamación severo, asimismo la PCR, o algunas enzimas que nuestro cuerpo produce, la deshidrogenasa láctica, que nos habla de lesiones pulmonares o de daño generalizado en los órganos, las transaminasas, que son enzimas que produce el hígado, que nos hablaría que cuando estas están elevadas, estamos hablando de un daño hepático en el paciente o incluso que ya está dañando más órganos. Y hay una prueba que es específica para la determinación de sepsis o esta infección bacteriana que se hace hacia los pacientes, y las debemos de estar monitoreando, porque de lo contrario pues puede haber una oportunista que llegue al paciente y entre este cuadro infeccioso que están presentando y aunado a un oportunista como el neumococo, pues va a hacer del paciente pues que no sea tan satisfactoria la evolución y el resultado de su salud. ¿Cuánto tiempo después de que se ha superado el COVID es recomendable que se hagan estos estudios? ¿O cuánto tiempo después se le dice al paciente que se debe realizar estos estudios? ¿Es inmediatamente o se deja pasar algún tiempo después de superar COVID? Básicamente todo estos biomarcadores que sirven o que tienen aporte en el seguimiento del paciente, pues es que está en pacientes que están como sintomáticos, que están en hospitales, que sí tienen un daño más colateral que otros, y pues esto es siempre a hojas de referencia del médico. Ni los químicos, ni los pacientes, nadie puede tomar la decisión del seguimiento o de las pruebas de laboratorio que se van a efectuar más que los médicos. Los médicos envían la solicitud al laboratorio y nosotros hacemos el proceso de las mismas. O sea que siempre nos vamos a basar en que el médico de diagnóstico es el que nos envíe la serie de pruebas que necesite que se realice en el laboratorio. Pedro, para terminar, ¿cuáles son los retos que ustedes han tenido que enfrentar? Desde los retos, el aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia, visto, por supuesto, pues desde su especialidad, desde lo que ustedes han tenido que ver y vivir en esta pandemia y en estos tiempos tan duros. ¿Cuál ha sido el aprendizaje y cuáles han sido los retos? Sí, en el aspecto laboral, pues aprender a utilizar el equipo de protección personal. Si bien dentro de un laboratorio clínico se tienen ciertas medidas de protección, el trabajar con estas muestras hace que nos tuviéramos que esforzar todavía más por la protección tanto de nosotros como de nuestros compañeros. Entonces era muy importante aprender el uso y el resguardo también de las muestras. Nos adaptamos también mucho a las situaciones tan cambiantes que fueron conforme fueron avanzando con el tiempo. Me refiero a que a principios del mes de abril el número de pruebas era muy bajo en el sector privado, pero conforme ha ido avanzando, como fueron avanzando los meses, el número de muestras ha ido en aumento. Estamos hablando de que si en los primeros meses de la pandemia estábamos sobre los cientos de pruebas al mes, ya llegamos a los meses de noviembre y diciembre con miles de pruebas al mes. Yeah.
el hecho de los reactivos, de los consumibles, también fue un reto para toda la organización, porque había escasez de este tipo de reactivos, por lo mismo que son muy especializados y que no son fácilmente conseguibles. Bueno, pues ahí está, por supuesto, pues la recomendación es que sigamos las guías que nos están dando nuestras autoridades sanitarias, por supuesto las recomendaciones de los médicos y bueno, ya aprendimos un poco más de cuáles son estas pruebas a las que nos tenemos que someter en caso de tener sospecha o para recibir un diagnóstico de COVID-19, muy importante el trabajo que se hace en los laboratorios clínicos, por supuesto, y en esta circunstancia, siempre, pero en esta circunstancia, por supuesto, ha sido fundamental su labor. Entonces, yo les agradezco muchísimo al químico clínico José Javier Cárdenas Bernal que haya estado con nosotros, al maestro en biología molecular Pedro Pablo Chavero Guerra, muchísimas gracias por haber charlado para nosotros hoy en nuestra sección de salud.